Imagina una historia que no solo narra el esplendor y la caída de una familia, sino que nos sumerge en un mundo donde cada detalle importa: la moda, la comida, la música, los juegos, las intrigas. Sueños en el pabellón rojo, escrita por Cao Xueqin, es más que una novela, es un espejo de la China feudal bajo la dinastía Qing, una sociedad atrapada en su propia moral decadente, donde las apariencias pesan más que la verdad. Este relato sigue a 4 grandes familias, unidas por lazos de sangre y de poder, pero al borde del abismo. Más de 400 personajes, cada uno con su propia voz y personalidad, desfilan por estas páginas con una profundidad asombrosa. Entre ellos, descubrimos pasiones ocultas, traiciones silenciosas y sueños que chocan contra los muros de una sociedad en declive. Pero esta obra va más allá de la historia. En sus líneas se entretejen poemas, piezas de ópera, recetas de cocina exquisitas, el arte del té, la arquitectura imperial y hasta los juegos de palabras que divertían a la élite de la época. Es un universo completo, una obra monumental que nos invita a descubrir la vida en la China antigua como si estuviéramos allí, respirando su aire y compartiendo sus secretos. Vamos a conocer la historia del sueño en el pabellón rojo. En el corazón de la antigua China, durante el esplendor de la dinastía Qing, se alza una historia que trasciende el tiempo, un relato que es a la vez un canto a la decadencia y un poema sobre la efímera belleza de la existencia. Sueño en el pabellón rojo, Hon Lou Meng, escrito por Cao Xueqin, es una obra maestra de la literatura mundial, una novela monumental que entrelaza el destino de una familia noble con los hilos invisibles del karma, el amor, la traición y la fatalidad. El destino de la piedra y el espíritu inmortal. Desde sus primeras páginas, la historia nos sumerge en una aura mística y legendaria. Se cuenta que, en los albores del universo, en el reino de los cielos, una piedra mágica fue dejada atrás por el Dios creador. Aquella piedra, dotada de conciencia, ansiaba experimentar la vida humana y conocer los placeres y dolores del mundo terrenal. Con la intervención de un monje y un taoísta, la piedra desciende al mundo de los hombres y se reencarna en un joven noble, Chia Paoyu. Paoyu nace en el seno de la poderosa familia Chia, una de las más ilustres y opulentas de la capital. Desde su nacimiento, es un ser singular, bajo su lengua guarda un jade celestial, señal de su destino extraordinario. Pero su espíritu es libre, rebelde, ajeno a las estrictas normas confucianas y al rígido orden de la sociedad aristocrática. En su corazón arde un fuego de poesía y sensibilidad, y desde el primer momento, su destino queda unido al de 2 jóvenes mujeres, Lin Taidiu, la flor marchita de un amor trágico, y Sue Paochai, la perfección inalcanzable de la virtud confuciana. El amor en la mansión Ronquo, un jardín de ensueño y llantos. Paoyu crece rodeado de esplendor en la mansión Ronquo, donde el lujo y la poesía se entremezclan con las intrigas y los secretos. En este mundo cerrado, las mujeres de la familia Jia tejen sus destinos con hilos de seda y lágrimas. Entre ellas, la delicada Lin Taidiu, prima de Paoyu, es una flor de ciruelo en la nieve, frágil, enfermiza, pero con un espíritu de fuego. Su amor con Paoyu es como un verso inacabado, una melodía que nunca alcanza su clímax. Pero en el mismo jardín resplandece otra estrella, Sue Paochai, bella y sensata, la hija de una familia adinerada. Representa el orden y la razón, la promesa de estabilidad para la familia Chia. Su presencia se alza como un destino inevitable, como la marea que ahoga el delirio de un amor condenado. El pabellón rojo, refugio de sueños y pasiones, es testigo de sus encuentros y desencuentros, de las lágrimas que caen sobre la tinta de los poemas, de los suspiros que se pierden en las noches perfumadas de lirios y sauces. Pero fuera del jardín, el mundo avanza con un filo implacable. La familia Chia, ciega en su esplendor, ignora las sombras que se ciernen sobre ella. La caída de la casa Chia, el peso del destino. En los palacios imperiales, los vientos cambian.
La fortuna de la familia Chia comienza a desmoronarse como una gran torre de marfil carcomida por dentro. La corrupción, la codicia y las luchas de poder envenenan el aire. Uno a uno, los pilares de la casa se derrumban, las acusaciones caen sobre los varones de la familia, los bienes son confiscados y los sueños de grandeza se evaporan como humo en el viento. Para Paoyu, el golpe final es su matrimonio forzado con Sue Pao-chai. Engañado, creyendo que se desposa con Taidyu, descubre la cruel verdad demasiado tarde. Mientras él cumple con su deber, en una habitación solitaria y oscura, Lin Taidyu muere consumida por el dolor, su alma desvaneciéndose como un loto en el agua. Su último aliento es un poema de despedida, un juramento que se extingue en el eco del viento. Pero el destino de Paoyu no es quedarse entre los hombres. Tras la muerte de Taidyu y la ruina de su familia, se desprende de todo y desaparece en el mundo, abandonando la sociedad y su falso esplendor. Algunos dicen que se convierte en monje, otros que regresa a los cielos, donde su alma y la de Taidyu se reúnen en la eternidad. Epílogo: el espejo de la vida efímera. Sueño en el pabellón rojo es más que la crónica de una familia, es un espejo donde se refleja la naturaleza ilusoria de la existencia. La novela es un lamento por la transitoriedad de la gloria, un homenaje a las almas sensibles y un retrato de la inexorable caída de todas las cosas bellas. El esplendor del pabellón rojo se desvanece, el jardín se marchita, y en el aire queda solo el eco de una canción, una historia que se repite en cada generación, en cada corazón que alguna vez amó y perdió. Porque en el gran sueño de la vida, todos somos meras sombras en el agua, reflejos en un espejo de jade roto.